ciencia surge de una de las ramas de la física, que es la metalurgia. ¿Por qué? Porque la risa te muestra tu interior, te muestra lo que tú eres. Al momento de nacer tenemos una cantidad 3 veces mayor de neuronas que la que tenemos ya ahorita. Pero ahí es donde interviene el médico, y la labor del médico es realmente revisarlo, checarlo, presión, todo que esté apto realmente para el proceso. Por eso tu experiencia, o sea, tu experiencia con todo lo que han llegado ahí, pues tu experiencia que tienes de vida, ¿no? A nosotros nos ha tocado atender gente o usuarios que llegan, que de viva voz de ellos estamos escuchando que su familiar le da para comprar la sustancia, pero no se cumple porque cumpliendo los 5 meses la familia piensa que la persona ya se entregó sanada. O sea, ya no hay nada que hacer. Hola, bienvenidos y bienvenidas a su canal Novus TV, donde usted siempre aprenderá un granito de arena en ese gran océano del conocimiento. Mi nombre es Roberto Menchaca Burgos y sean ustedes bien recibidos y reciban también un saludo cordial desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. Hoy le vamos a dar continuidad a esa charla que quedó pendiente sobre las adicciones. Recuerde que son adicciones sobre drogas, ¿sí? No son adicciones sobre el juego o a la bulimia, no, sobre todo lo que esas drogas que están muy de moda y que están causando mucho daño a la parte joven. Y ahí tratando de recordar algo de lo que tratamos la vez anterior, la semana pasada, era de que estas drogas le están pegando mucho a jóvenes de 18 a 30 años, en donde pues son jóvenes de prepa, carrera, y en la parte laboral y todo. Y así también que podría ser parte de su origen la falta de amor o cariño que tienen los niños de 5, 6, 7, 8, ¿no? Esto que les comento es parte de la experiencia que nos compartió nuestro invitado y que ahorita lo tenemos nuevamente con nosotros y que vamos a seguir la charla porque se quedaron algunas preguntas que consideramos que usted puede tener esa duda y que le puede servir mucho. Pues Jorge, ya no más invitación, te doy nuevamente Claro que sí. La bienvenida, te agradezco mucho que nuevamente nos vuelvas a acompañar y vamos a tratar preguntas que se quedaron en el tintero. Fíjate que una de las cosas que me habían preguntado era si realmente los adictos, los que son, se recuperan. Tú hablaste de 5 meses, ¿no? Así es. Pero también comentaste que hay otros de 1 año, ¿no? Bueno, pero ya no le pongamos el tiempo. ¿Se recuperan después de que tuvieron el tratamiento? ¿Sí se recuperan? ¿Realmente se recuperan? Mire, esa pregunta es muy importante porque todas las personas que ingresan a un centro es con ese objetivo, pero eso depende de cómo se lleva el tratamiento. Nosotros, si recuerda, tenemos una parte familiar donde considero que los temas que se dan es para que la persona, la familia sobre todo, entienda los cambios que tiene que hacer. La recuperación del adicto se lleva y se cumple cuando el tratamiento se cumple al pie de la letra. ¿Qué le quiero dar a entender con esto? La familia tiene que hacer cambios, propiciar un ambiente diferente cuando el adicto llegue a casa, ya esté otro ambiente, un contexto diferente. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver que el padre de familia quiere que su hijo se recupere, pero él todavía sigue consumiendo alcohol o alguna sustancia. Cuando el adicto llega, está el mismo ambiente. Y eso propicia una recaída. Otro de los casos que también pasa, que no permite que el tratamiento se cumpla, la persona sale. Hay que seguir dándole seguimiento. La familia tiene que tratar de que ellos sigan con tratamiento ambulatorio,
pero no se cumple porque cumpliendo los 5 meses la familia piensa que la persona ya se entregó sanada. O sea, ya, que ya no hay nada que hacer, que ya está reparadito, ¿no? Así es. Cuando el problema de adicciones, como muy bien lo dije, es un problema que afecta mental, física y espiritualmente. Entre otras palabras, cambia la personalidad del individuo, ¿no? Entonces, todo su proceso, si se sigue, si se lleva a cabo. Y los únicos que cumplen realmente ese seguimiento y ese tratamiento son las personas que ya están cansadas de vivir un tiempo bien, otros tiempos mal, son las que ya están desgastadas totalmente y que llevan al pie de la letra un tratamiento. Si tienen que recibir terapia ambulatoria, lo hacen. Si tiene que regresar la persona al centro por su consejería, lo hace. De un 10%, lo estará haciendo un 3, un 4% que siente la necesidad de un cambio ya en su familiar, en su familia, y que ya no quieren seguir viviendo así. O sea que, a ver, nomás recapitulando tus palabras, a lo que voy es que, okay, ustedes como centro de rehabilitación o de tratamiento pueden hacer todo bien, pero saliendo, la gran responsabilidad viene siendo de la persona que sale y del entorno familiar. Así es. Si no lo hacen, puede volver a recaer. Sin embargo, tú lo estás comentando, también va a depender mucho que esta persona ya no quiera volver a vivir eso. Así es. Para que reciba nuevamente esas terapias, ¿no? Así es. Entonces, está muy interesante porque lo que deben de saber quienes hoy están siguiendo esta transmisión, este capítulo, es de que es importante que ya que hayan sido tratados, pueda el seguimiento, y creo que este ejemplo de adicciones es en toda la vida, ¿no? Si no le das seguimiento a lo que ya te preparaste, a lo que ya hiciste, pues puedes volver a recaer, ¿no? Claro. Puede volver a recaer la persona, ¿no? Fíjese que contando tantito mi experiencia, de aquí de Villahermosa nos tocó un caso hace mucho tiempo atenderlo. El muchacho prácticamente ya era indigente, tomaba y donde tomaba ahí quedaba. La familia lo quería recuperar, llevarlo a su casa y que estuviera bien, pero era una persona algo gordita y él se tiraba en la calle y no lo podían levantar y ya la familia pues ya lo dejaba. Esa familia tomó realmente la decisión y buscó los medios ya de convencerlo hasta que sintió la necesidad, se cansó de ver las condiciones en que vivía y cómo los afectaba a ellos. Lo llevaron al centro, estuvo el tiempo que debería de estar, su tratamiento, pero lo que le estoy contando tiene 4 años y aún el muchacho sigue llegando a su terapia. Ahorita actualmente él tiene otra visión, ahorita él dice que quiere hacer su casa, quiere tener su familia, pero para que eso se logre ver han pasado 4 años. Y no quiero decir que los tratamientos vayan a ser así, depende de la fe de la familia, el compromiso que exista de la familia para poder ver eso. Ese caso de ese muchacho era imposible. Era imposible, pero la hermana siempre tuvo esa fe y esa responsabilidad que han pasado casi 4 años y ella sigue en su tratamiento y el muchacho. O sea que en los 13 años que llevas en ese centro de rehabilitación hay buenos ejemplos de personas Claro. que se han sanado, ¿no? Claro. De las adicciones. Oye, pues está muy bien. Ahora, hay otra pregunta que me habían hecho, en donde me dicen que si un adicto puede llegar a ser un potencial delincuente o un delincuente. ¿Tú crees que puede ser un adicto delincuente? Sí, porque prácticamente el adicto se va haciendo un mundo que está fuera de su realidad y va viviendo en su creencia. Ejemplo, a nosotros nos ha tocado atender gente o usuarios que llegan, que de viva voz de ellos estamos escuchando que su familiar le da para comprar la sustancia y les permiten
que se estén drogando dentro de su misma casa, en su habitación de ellos, su cuarto. ¿Qué pasa con esto? Un adicto que se está drogando, le proporcionan un teléfono y está viendo prácticamente pornografía. Que puede ser como varones, ¿no? Ese individuo está alimentando sus creencias y se va formando un mundo que está fuera de la realidad. Pero ¿qué va a pasar? Va a llegar el momento en que ya no le va a satisfacer estar viendo pornografía en el teléfono. Ni masturbándose, me imagino. Ni masturbándose. Va a querer llevar a cabo esa realidad. Y como se permanece en su casa o está dentro de ese contexto, lo va a querer hacer con personas que estén dentro de su casa. Y lo que empezó con una simple dosis va a terminar en un conflicto muy grande y legal. Y nos ha tocado ver esos casos, que muchas veces nosotros pues ya no está a nuestro alcance. Pues una vez nos tocó ver a una persona, a un usuario, que bajo los efectos del alcohol y de la droga mató a una persona. Y no se acordaba al siguiente día de lo que había hecho, pero estaba detenido, estaba él, y le preguntaban las autoridades, ¿sí sabes por qué estás aquí? Por borrachera. No, ahorita te vamos a llevar para que veas lo que hiciste. Y lo llevaron y vieron y no daba crédito. Y son personas que prácticamente a través de esta sustancia, la que ellos consumen, pierden totalmente la cordura y de un consumo pasan a ser unos delincuentes. Ah, caramba. Pero fíjate que ahorita lo que decías de que a veces al adicto, alguien de la familia, y sobre todo, no quiero criticar a nuestras queridas madres, ¿no? Pero pues, yo creo que sea más en la madre que en el padre, que les dan, o sea, decir, mi hijo tiene una adicción, no lo quiero perder, no quiero que vaya a robar para comprar, va y le dan. O sea, sí se da eso, ¿verdad? Eso de la Sí. madre que ahora sí que, no que le fomente, sino que por no querer dañar. Y yo tengo por ahí un ejemplo de una persona que se alcoholiza y conozco al entorno de la familia y siempre digo, bueno, y ese cuate no trabaja, ¿no? Pero siempre lo veo que está alcoholizado. Y ya me comentaron que es la mamá que es la que Le da facilita. le facilita esa parte, sin pensar el daño que estás comentando, que podría hacer, ¿no? O sea, Sí. provocar esa parte de llegar a ser un delincuente, ¿no? Sí, O porque cometer un mire, delito. el adicto siempre va a buscar un facilitador, que puede ser mamá, puede ser papá, puede ser hermano, pero va a ser un integrante de la familia, que no lo va a ver como familiar, sino alguien que le facilite su adicción. Y así vive. Siempre donde hay un adicto, va a haber alguien que le facilite. Diríamos comúnmente, ¿no? Con todo el respeto para ese facilitador, o sea, un alcahuete. Digo, Pues sí. disculpa, es la Sí, parte pues sí. coloquial, la parte del alcahuete. Oye, y me regreso a esa parte de la persona que ya sale sana y todo. También comentamos, es algo que puede ser cíclico, ¿no? O sea, es decir, Sí. que si no lleva todo el proceso de la parte de la familia y todo, puede ser que vuelva a regresar o recaer, Claro, ¿no? claro. Sí. Y esa gente sí te ha tocado mucho, de gente que recae nuevamente, bueno, que te recae nuevamente. Nos platicaba la otra vez de un ejemplo de una persona que después del año volvió a regresar porque se le acabó otra vez y volvió a empezar. Así es. Tienes muchos ejemplos de personas Sí. que vuelven a recaer. Llega la persona, nosotros como centro, como grupo, hablamos y decimos, pues tiene que vivir su propia experiencia para que nos las pueda contar. Y yo siempre se lo digo, si no me estás entendiendo, cuando pase tu experiencia vas a regresar. ¿Y por qué se da esa parte de la recaída? Porque se piensa que la adicción es como una calentura que le das la pastilla y se le va a quitar, cuando es un estilo de vida que se perdió y que se tiene que volver a recobrar. Es como cuando llegan las reformas, ¿no? Son cambios.
Así es el problema de adicciones, o la rehabilitación o el proceso de una persona. Son cambios. Imagínense, una persona tardó consumiendo 10, 20, 30 años, 5, 6 años. Sus cambios, que cambie de mentalidad y quite las creencias, va a ser todo un proceso. Porque aquí hay algo muy importante que se tiene que recalcar. No nada más se trata la adicción. El adicto es irresponsable. Pierde su trabajo, pierde su familia, pierde todo. El adicto es muy malagradecido. La persona que más lo ayuda, la que más lo quiere, la que más se preocupa por él, es la que siempre, siempre con algo le va a salir. La persona adicta es muy manipuladora, muy chantajista, y siempre va a hacer creer como que la víctima, yo hago esto porque me hicieron, cuando realmente las cosas no son así. Por eso esa recaída que se da en que la gente va y regresa es porque muchas veces no se sigue el tratamiento a como es y no se sabe realmente el problema. O sea, es un cambio total de vida, no es nada más la adicción que se está tratando, es toda la desintegración que tiene como persona y es un proceso. Oye, ahora, como tú dices, cambia la realidad, cambia la realidad. Pierden sus ilusiones, sus sueños, ¿verdad? O sea, Así ya no es. tienen ganas de vivir o nomás, Así es. o quieren estar en ese viaje, ¿no? En ese viaje. De esas drogas de la que en el capítulo anterior platicamos, de que hablamos de la marihuana, del famoso tiner, del tiner o del resistol, que tiene también tiner, la piedra o la coca. Ahorita ese que está pegando mucho, el famoso cristal, Así es. ese provoca esa parte, provoca ese viaje donde se Sí. desconecta la persona. Y me decía la vez anterior que es más tiempo lo que se desconecta Así es. y más grave. Es que prácticamente el cristal es una droga más potente que el efecto tarda más tiempo en la persona y se desconecta totalmente de la realidad, porque la persona que consume cristal tiene delirios auditivos, visuales, ve cosas que no son. Normalmente la persona que consume cristal se da uno cuenta que esa es la droga porque puede tardar muchos días despierto, no va a dormir, pero es muy riesgoso, porque una persona que no duerme sus horas, obviamente su sistema nervioso se empieza a alterar y puede haber una consecuencia. Este tipo de droga se usa mucho, o es la que actualmente está impactando el Estado, por la potencia que trae y los efectos que está trayendo en la persona. Y es cara. O sea, Está alrededor. sobre todo por el acceso que tiene la gente, ¿no? O sea, Pues está alrededor de 150 pesos, 100 pesos o sea, al alcance de los al muchachos, alcance. ¿no? Al Sí, alcance. sí es preocupante porque pues yo me quedé con eso que les platicaba la vez anterior con la famosa marihuana, que adormilaba, bueno, sé, que esos efectos decían que hacía, pero esta sí pega, esta sí te saca de tu realidad. Así es. Y te pone a soñar, o quién sabe. Y comentabas, ya en corto comentabas de una persona que accedía a ese tipo de droga cristal y vivía ese mundo del teléfono que quería ser un actor porno, ¿no? Así es. Pues, y que veía el teléfono y que decía que era, o sea, él vivía una realidad pensando que tenía contacto con alguien del teléfono, que decía que era su novia, ¿no? Así es. Eso a mí me llama mucho la atención, cómo logra tu cerebro tratar de, cómo logra, tan potente es el cerebro que logra esa droga hacer que haya esa realidad virtual o irrealidad virtual para que dañe a las personas. ¿Y ahí qué hacen ustedes para ello? La desintoxicación de los muchachos, ¿no? Sí, la desintoxicación del muchacho, trabajar con la familia. Y es complicado, perdón, sobre todo esos que llegan, o sea, no es lo mismo el que llega alcoholizado, o sea,
al que llega por marihuana, al que llega por cristal. Es más complicado el de cristal, ¿no? Ya lo habías Claro, comentado en el es programa. más complicado. Es más complicado. Pero ahí es donde interviene el médico y la labor del médico es realmente revisarlo, checarlo, presión, todo que esté apto realmente para el proceso que él se va a enfrentar. O sea, ¿le da medicamentos para quitar esa adicción o medicamentos para mitigar? ¿Qué tipo, o sea, qué tipo de medicamentos le dan a esa gente? Para el sistema nervioso, El sistema nervioso. ¿Por qué? Lo habías comentado. porque el sistema nervioso es el que se eleva y necesitamos que baje a la realidad. Pero en ese cambio brusco que va a tener de bajar a la realidad, son molestias que tiene la persona. Platicaba con una persona que tiene 1 mes por consumo de cristal. Siento que me andan hormigas dentro de mi cuerpo. El cuerpo, caramba. Y siento muchos malestares. Es normal porque va bajando a la realidad. Y ese cambio que va teniendo son esas consecuencias. Sin embargo, por eso tienen un tratamiento. Normalmente a ellos se les aplica mucho Tri-B12, Ginkgo biloba, omega y vitaminas para que ellos puedan fortalecer de nuevo su sistema nervioso y bajen a la realidad, no con tantas complicaciones. ¿Por qué? Porque si nada más se tienen así, ahí es donde empieza la persona en esos cambios a tener muchos malestares que pueden convertirse en que la persona se vuelva agresiva dentro del proceso. Y es la diferencia, tocando un poquito eso, la diferencia de un anexo a un centro de tratamiento. Oye, ¿y el costo para ingresar? El costo prácticamente se tiene que evaluar en un estudio socioeconómico, donde la persona prácticamente, los familiares, se hace una entrevista, se ve y ahí se determina el costo. Puede variar. Ahora, los gastos médicos, dependiendo lo que la persona vaya a requerir, eso sí el familiar lo lleva, todo el medicamento y la consulta sí, eso ya es con la doctora, a la que ella se le da su honorario, por la consulta que haga, pues. Ok. Oye, también quisiera comentarles o sea, que nos están viendo, ¿cómo te involucraste en esto? Porque ya viste que tienes una preparación técnica, se me va el nombre, es técnica superior universitaria en alimentos. ¿Cómo te involucraste? Yo, bueno, sé en tu parte espiritual, pero ¿cómo te involucraste en este tipo o sea, yo te decía en el anterior programa que a mí me parece admirable y te reconozco en esa parte, pero ¿cómo te involucraste sumergerte en estos problemas de personas que tienen adicciones, ¿no? Porque yo me imagino que hay cuates que se deben de acelerar, digo yo, acelerar por no tener esa droga en ese momento, ¿no? ¿Cómo te involucraste, Jorge? Por cuestiones igual de querer cambiar, yo también tuve exactamente ese mismo problema. Ah, ¿tú también? Consumía, lo que yo consumía era cocaína, alcohol. ¿Consumiste cocaína? Así es. Caramba. Y llegó el momento en que llegué a quedarme sin nada. Y por una necesidad de cambiar, yo llegué a ese centro. Yo jamás pedí ser responsable, pero en los centros la carga de trabajo es muy fuerte y sobre todo las responsabilidades, porque los 13 años que llevo yo dentro del centro como responsable, he entendido que son vidas que Dios pone en las manos de nosotros. Y trabajar para Dios es muy fino y delicado, pues, porque es una responsabilidad muy grande. Yo llego al centro, yo nunca pedí ser responsable, pero los que eran en ese tiempo responsables de ese centro, eran muchas las responsabilidades y se fueron yendo, hasta que quedé yo. Y yo fui trabajando, normándome, buscando información, porque no es nada más con la propia experiencia. Uno tiene que ir perfeccionando lo que hace para que los resultados vayan siendo mejores cada día más. Uno de los requisitos muy importantes que yo he llegado a entender que para ser responsable de un centro, nosotros tenemos que haber pasado
lo mismo que pasa a la persona que te ingresa para que puedas entender cuando él tiene ansiedad, cuando está nervioso, cuando está deprimido, porque podemos tener un nivel de estudio muy grande, pero el saber cuál es la necesidad de un adicto, solamente lo que lo hemos vivido, pues, y lo hemos pasado y experimentado. De esa manera yo llegué a ese centro. Fíjate que esta parte no la sabía y yo pensaba que eran otras circunstancias por las que tú estabas a cargo de ese centro. Así que tú fuiste ahora sí fuiste alcohólico y te drogabas con coca. Así es. A perderte, es decir, está súper interesante lo que acabas de comentar para poder lograr comprender y entender estas personas de lo que están sintiendo, ¿no? Así Y déjame hacer una pregunta que yo cuando dicen que fuman marihuana, que ven cosas. ¿Eso es cierto? Cuando se meten una droga, ven algo. Hace rato me comentábamos del muchacho que Sí, ve sí. de porno, ¿no? Pero te pregunto, ahora sí que hablando con alguien que fue, ¿no? O sea, cuando te drogabas con cocaína, ¿veías algo más o nomás te relajaba? ¿Qué te provoca en la mente? O sea, hace rato grabamos que lo crean su propia realidad. Así es. ¿A ti qué realidad te provocaba eso? Por ejemplo, una de las cosas que yo alucinaba era que cuando consumía me seguía la policía. Y estabas consumiendo pero pendiente al lugar donde tú estabas porque la policía iba a llegar, te iba a arrestar y te iba a llevar. Cuando eso no era cierto, porque no había nadie. O iba yo manejando, pero yo iba consumiendo y siempre viendo todos los espejos. Y yo veía una patrulla, pero realmente nadie me seguía. Entonces, ¿qué chiste le encuentran? ¿Cuál es el chiste? Eso es lo que yo siempre me pregunto. ¿Cuál es el chiste de consumir droga? Le repito, que te anestesia y evades realidades que tú estás viviendo. Pero en aquel tiempo que eras más joven, hace más de 13 años, 15 años, que eras más joven, ¿qué problema tenías para haber hecho eso? Lo mismo, desintegración familiar. Ah, ok. ¿De lo que? Por eso tu experiencia, o sea, tu experiencia con todo lo que han llegado ahí, pues tu experiencia que tienes de vida, ¿no? Porque súper, súper interesante. Y bueno, fíjate, qué padre charla, o sea, qué padre, de veras, qué padre charla, porque no estoy hablando con un burócrata, con un tecnócrata, con una persona que está administrando algo porque está administrando, sino que alguien que salió de ahí, se formó ahí y está haciendo una excelente labor. Y la familia, Jorge, ¿cómo le haces con la familia? Porque ya lo dijiste anteriormente, este tipo de cosas absorben. ¿Y la familia? ¿Cómo le haces para mantener ese equilibrio de poder atender a tu familia? Porque yo sé que conozco a tu familia, tu esposa y tus dos chavales. ¿Cómo le haces para que haga equilibrio y puedas atender todo eso o esa gran responsabilidad? Ha sido algo complejo, pero... Y sobre todo porque tienes esa experiencia, que tienes dos chavalos, que tienes que estar muy pendiente de ellos para que no vaya a suceder lo que a ti en su momento te pasó o lo que le ha pasado a estos muchachos que han llegado. Eso que dice usted es algo que siempre llevo presente. Y digo, como director de un centro, mis hijos no deben de pasar lo que yo estoy viendo. Me ha sido algo complejo equilibrar esa parte familiar porque el estar al frente de un centro es muy desgastante en todos los sentidos. Sin embargo, yo tengo que hacer el tiempo para mis hijos y mi esposa. De todas las actividades que yo tengo que hacer, hay un día que yo le dedico a ellos. ¿Para qué? Para que esa ausencia, como yo la puedo identificar en los demás personas que están internadas, no pueda estar, pues. Y el estar hablando con ellos, porque uno está en la universidad, el otro está en la secundaria, y el hablar con ellos, el saber qué hacen. Mi esposa al principio como que no entendía la actividad que yo realizaba. Ahorita actualmente ella está involucrada, yo le he enseñado el manejo,
y ella me apoya en el centro de rehabilitación y fue la manera que ella entendió realmente la actividad que yo hacía, porque le decía yo, el que Dios ponga vida en las manos de nosotros es una responsabilidad muy grande. Y una bendición. Así es. Y creo que en esa bendición, de lo que ya te lo platicábamos, y disculpa que yo te haga la pregunta, sobre todo, porque lo que sí quiero que vean quienes están atrás, ahorita viendo esta entrevista, es de que del gran hombre que eres, pues ahorita están viviendo en la familia algo con tu esposa, ¿no? Así Una es. enfermedad que yo creo que gracias a las bendiciones que tú buscas el cada día, Así es. le está ayudando mucho a ella en su enfermedad que está Claro que sí. padeciendo, y que tú me dices que gracias a Dios Está estable. está estable, ¿no? Y que Así es. como yo te lo decía, y que sea para muchos años, Así es. por el gran núcleo familiar, de lo que estamos comentando, ¿no? De que es importante, lamentable, yo lo tengo que externar o decir, que es importante que se conserve el núcleo familiar, porque de ahí viene todo lo que hemos estado platicando, ¿no? De ahí va saliendo todos esos problemas y de ahí pues es nuestro México que no crece, o nuestro estado no crece, o nuestro municipio no crece. Ahora, ¿cómo le hacen para el sostenimiento del centro de rehabilitación? Porque con los que tiene que dar la gente ahí, ¿sí les da para el mantenimiento, o le tienen que buscar de otra forma para poder subsidiar eso? Normalmente, como le he comentado, nosotros tenemos un área de panadería igual, Sí, donde... eso es lo que quería que me dijeras, ¿no? O sea, lo que quiero comentarle a ustedes es que ellos, ahora sí que no nada más están expensas de las personas que están ingresadas ahí, sino que ellos le buscan, y esto que él va a comentar, yo tuve el gusto de conocer quién fue, o sea, la persona que Así que es. les compartió esa parte, que ahora con ellos están ustedes, pues, buscando ingresos, ¿no? O sea, Así es. ingresos muy, muy honestos y de mucho trabajo, ¿no? Como Así es la es. panadería, ¿no? A ver, Y platícanos un poquito de ello, qué es lo que... mire, la panadería prácticamente está igual como terapia ocupacional de... de la gente que está ahí, o sea, es decir, los que quieran ayudar, ayuda, sí, voluntario. realmente lo importante de esto es que la persona salga ya con un oficio Fíjate, y que aprenda antes de salir una responsabilidad y que su cerebro lo empiece a usar, pues. Para mí ese fue el objetivo. de la panadería, no tanto que fuera para aportar ingresos, sino para que fuera como terapia ocupacional. Porque nosotros el pan lo empezamos a vender en una vitrinita, luego en triciclo, actualmente son carros los que salen, Órale. pero ha sido una labor de trabajar mucho y de hacer muchas cosas para lograr ver eso. Y por eso yo le doy gracias a Dios de que me haya puesto en ese lugar, porque ahí he aprendido muchas cosas, a madurar como persona, pero ahí he aprendido a hacer pan, a vender pan, a hacer muchas cosas que yo nunca pensé que tuviera esa capacidad de hacerlo. Y lo más chistoso y lo más gracioso, que los que me han enseñado son la misma gente que va ingresando al lugar. Wow. Y fíjate que y otra cosa también, pues estás recuperando tu carrera, ¿no? Así es. Tú lo haces, las bases que estudiaste, por lo menos ahí también estás, no sé si sientes que hay un olor a marihuana. Curiosamente, que quiero comentarles que nos está llegando un olor a marihuana, que les comento, no es aquí así la producción no es nadie, ¿no? Los que estamos presentes nadie, pero estamos grabando, bueno, estamos filmando en un lugar donde hay un parque, donde de vez en cuando llegan y seguimos sintiendo ese famoso olor a petate quemado. Curiosamente, estamos hablando de adicciones y hay unos adictos allá afuera, pero mientras que no causen daño. Dos preguntas más quiero para que ya vayamos cerrando. La verdad que yo sé que este tema deja para más. Hay dos cosas. Las personas que están llegando a tu centro,
¿de qué nivel socioeconómico son? De todos. De todo. O sea, es decir, no nomás el que no tiene recursos, sino también gente que tiene todos. recursos, ¿no? Este personaje que yo recuerdo, y la verdad que yo tuve el gusto de conocerlo por ti, bueno, que alguna vez nos ofreció algo, él era un personaje que tenía recursos, de gente trabajadora, ¿no? Así es. Que paz descanse por ahí, de otras circunstancias. Entonces, de todos los niveles te están llegando socioeconómicos, te están llegando al Sí. centro. Y la otra pregunta también que quiero hacerte es, estamos hablando de varones, no sé, Así y es. mujeres. Mujeres nosotros no atendemos. Bueno, es decir, tu centro que tú diriges es únicamente para varones. ¿Por qué no para mujeres? Porque el tratar con mujeres es más delicado Ok, y debe de ser atendido por propias mujeres igual. ok. De hecho, aquí en el estado creo que nada más son 2 centros que se dedican a atender mujeres. ¿Y para varones? Para varones, pues sí, quizás son como unos 18, 16. Caramba. O sea, yo espero que no vayan a pensar las mujeres que hay discriminación, que no hay paridad de género, que no hay igualdad, por el hecho que no las estén atendiendo, pero esa parte es que, esta pregunta que te estoy haciendo, la venía yo desde la semana pasada, la tenía yo, porque hemos hablado de varones, y dije, bueno, y las mujeres, tú lo estás diciendo ahorita, ¿no? Son Es más complejo. Más complejo. Y con todos los cambios que vinieron a la estructura del gobierno, obviamente son más requisitos, más responsabilidades, porque el tratar con mujeres es más delicado. caramba. Y ahí nosotros en eso no, nosotros puros varones. Hay centros que están especializados en puras mujeres. Actualmente creo que aquí en Tabasco solamente son dos que están regulados por Secretaría de Salud y cumplen. O sea, hay otros más. O sea, es decir, hay irregulares también. Puede haber. Puede haber. Y también, y en lo que tú estás, también hay irregulares. Pueden haber igual. Pueden haber. Eso es complicado, ¿no? Complicado porque pues violentan las normas, ¿no? Claro. Que tú lo has hecho mucho hincapié, ¿no? O sea, hay normas donde el gobierno, junto con ese consejo que menciona, están supervisando, regulando, que todo lo que hagan se lleve bien y todas las capacitaciones que tienen que estar ustedes Así tomando, es. ¿no? Bueno, Jorge, ya me despido. Voy a comentarle a quienes nos están viendo que si tienen alguna duda para que podamos hacer una tercer episodio, capítulo, nos los hagan saber ahí, escríbanos algunas dudas. Él, como ya lo han apreciado, tiene una vasta experiencia. Yo estoy cierto, porque la otra vez platicando con él nos llevamos, no sé, más de una hora de ejemplos de vida, de lo que él está viviendo, y aquí faltaron más cosas de ejemplos, donde cómo llegan las personas ahora sí que al centro, y también cómo salen, ¿no? Que deben de salir con otro tipo de rictus o otro tipo de imagen, ¿no? De imagen. Entonces, déjenos ustedes las preguntas que nos puedan hacer y preguntarte ahora sí, Jorge Felipe, ¿qué le recomiendas a quienes nos están viendo en relación a las adicciones? O sea, alguna recomendación que le quieras hacer para la familia, no sé, lo que tú consideres. Es decir, porque fíjate, me volvió a llegar otra vez el trancazo de lo que tú le quieres recomendar para que se cuiden eso, ¿no? Cuiden de que si tienen un adicto en casa, pues que cómo puedan canalizarlo o cómo puedan hacer que ese adicto ya no sea un adicto, ¿no? A las Claro. drogas. O sea, Pues las recomendaciones son que hay que trabajar mucho con la familia para que se recuperen todos esos valores perdidos. ¿Por qué? Porque realmente la adicción que cada persona tiene, en este caso de sustancias, prácticamente son por ciclos que en su vida ellos no han cerrado.
Y son cosas tan pequeñas quizás que le han cambiado la vida a ellos, pero es por la falta de comunicación entre papá, entre mamá. Por eso tenemos que dedicarle un tiempo a nuestros hijos y tenemos que seguir fomentando esos valores que quizás se han perdido o que quizás no estamos acostumbrados a practicar, pero que son muy significativos en nuestra familia. Sí. Pues yo sí escuchen, la verdad, escuchen las palabras del experto. A mí algo que me sorprendió por el tiempo que tengo que conocerlo, no sabía yo que parte desde el origen de que él estuviera dirigiendo este centro, esta loable labor, porque lo vivió en carne propia, ¿no? Entonces, qué padre que alguien que, bueno, no qué padre, ¿no? Sino que alguien que haya vivido algo, se haya recuperado, ahorita esté casi regresando ese pago a la sociedad, ese pago en la parte espiritual, ese pago a Dios, ese pago a querer tener un municipio que pueda ayudar. Y véanlo, hay que cuidar eso. Pero antes se me está pasando decirles que el centro de rehabilitación para adicciones llamado Torrefuerte, se llama Torrefuerte, es una asociación civil, está ubicado en el municipio de Jalpa de Méndez, que lo tenía que decir, pero ¿cuál es la dirección que estás ubicado, Jorge? En el poblado Amatitán. En el poblado Amatitán. Ahí cómo buscan, por el panteón, ¿verdad? Sí, enfrente del panteón. Enfrente del panteón es una callecita por si alguien quiere poder platicar con él. ¿Te puede llamar a un número telefónico? Claro que sí. Al número telefónico 914 114 38 73. También lo vamos a dejar en los comentarios para que ustedes, si tuvieran algún problema de adicciones con un familiar, pues le hagan llegar a él una llamada y él los va a poder ayudar porque ya vieron, porque también le comento, yo estoy cierto que él no recibe pago alguno, al contrario, él le pone también de su bolsa, que eso también sí lo sé, que le pone de su bolsa para que ese centro de rehabilitación siga fuerte, cumpla los requisitos que la norma le dice, la ley le dice, y qué bueno. Entonces, yo lo que me resta decirles en este capítulo, que a mí me parece preocupante y ocupante, es: cuiden a la familia, cuidemos a nuestros hijos en edades pequeñas, démosles ese amor para que no se les refleje cuando crezcan y se refugien en eso que son las drogas por la falta de atención de uno como padre. Se los deseo mucho, de veras, y sigo con lo mismo, Pinky Cerebro, que van a hacer hoy. Eso, traten de ayudar a la familia para que tengamos una sociedad que nos ayude, que logremos progresar y seamos hombres libres y mujeres libres de buenas costumbres. Muchas gracias, lo esperamos el próximo semana y no se les olvide que darle me gusta, suscribirse y sobre todo compartirlo, que es importante este tema. Y cuídense mucho de no ingerir cualquier tipo de droga. Hasta la vista y Dios me los bendiga y les dé larga vida.